¿En qué sentido el pacto es eterno? ¿Y en qué sentido hay un viejo y un nuevo pacto? Bueno, es eterno ya que solo hubo, hay y habrá una forma de salvarnos. Por gracia, por la sangre de Jesucristo. Y a la vez es un pacto viejo y nuevo en el sentido que antes, en el viejo, la fe en Cristo se manifestaba a través de sacrificio de animales, simbólicos. Y ahora ya no necesitamos estos símbolos porque hemos tenido el honor de conocer el sacrificio de Cristo. Tan pronto entró el primer pecado en la tierra con Adán y Eva, Dios ofreció su gracia con la sangre de Jesucristo, simbolizado en la muerte del Cordero que Dios mismo tuvo que matar para vestir a Adán y Eva, pero en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio. Ya no sería un símbolo, sino la sangre real de Jesucristo. Antes teníamos sumos sacerdotes humanos, ahora tenemos un mejor mediador, tal como dicen los versículos que te muestro a continuación. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No entró en el santuario hecho a mano, sino en el que está en el cielo mismo, una vez y para siempre. Y ahora tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya no son promesas de redención por cumplirse en el futuro, sino promesas cumplidas en la vida y obra de Jesucristo. Sigamos con la explicación. El pacto es eterno ya que nunca la salvación fue por obras, es decir, por guardar los mandamientos de Dios, ya que eso es legalismo, ni tampoco por una fe vacía sin seguir los mandamientos de Dios, ya que eso es una fe muerta, una fe fingida, sino por medio de una fe activa que confía en la palabra de Dios y guarda sus mandamientos. Presta atención porque esto es importante. Así como el pacto es eterno porque siempre fue por gracia y siempre fue por la sangre de Jesucristo, de la misma forma siempre fue por una fe basada siempre en la misma palabra de Dios y sus mismos mandamientos. Es la forma en la que Dios revela su carácter y su voluntad, los cuales son eternos y no cambian. ¿Y en qué sentido es viejo y nuevo? En el sentido de que en el viejo pacto su palabra y sus mandamientos fueron revelados a la humanidad, primero oralmente y luego por escrito en el Sinaí. Y luego, en el nuevo pacto, todo eso que había sido revelado por escrito, su carácter y amor y su palabra y su ley fueron revelados de forma completa por Jesús. Con su vida nos da un ejemplo perfecto de cómo vivir esa fe verdadera y transformadora en total obediencia al Padre. Desde el principio Dios le transmitió a sus hijos sus mandamientos por 5 motivos como mínimo. Una respuesta de gratitud y obediencia a la gracia recibida. También son una evidencia de una fe sincera, porque una fe sin obras es una fe muerta. La manifestación de los frutos del Espíritu Santo, obrando en nosotros una transformación para santificación. Una guía moral que nos enseña de forma práctica cómo amar a Dios y a los hombres. Los mandamientos son un ayo que nos lleva a Cristo, porque es un espejo que nos muestra nuestro pecado y nos revela la necesidad de un Salvador. La ley llegaba hasta donde podía, expresaba en palabras el amor de Dios y su carácter, pero Cristo nos mostró con su vida el carácter de Dios y su amor infinito, algo que no se puede expresar con palabras, por eso el Verbo se hizo carne. La Biblia nos enseña que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. En 1 Juan dice que Dios es amor y Pablo en Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Isaías dice que Dios es santo y Pablo dice que la ley es santa. Y de esta forma la Biblia confirma que Dios es perfecto y la ley es perfecta. Ambos son puros y justos. Pero la lista de las coincidencias no termina ahí. Sigue diciendo que ambos son verdaderos, espirituales, buenos y, como no podía ser de otra forma, inmutables y eternos. Negar la continuidad de una ley tan perfecta que refleja el carácter de Dios y que Él escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo es negar su propio pacto de salvación. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente el estar bajo la ley? Bueno, la respuesta es muy simple. El cambio que produjo Jesús con respecto a la ley no es sobre la vigencia de la ley, porque es eterna e inmutable. Tampoco realizó ningún cambio en la función de la ley, porque el plan de salvación siempre fue uno y el mismo y por consiguiente la ley siempre cumplió la misma función. Lo que hizo Cristo fue darnos una mayor comprensión de la ley, lo que es lo mismo que decir una mayor comprensión de su carácter y de su amor. Hoy en día los cristianos dicen la ley, los mandamientos, eso no hay que guardarlo, pues eso fue clavado en la cruz. Los que dicen eso no conocen lo que es recibir un nuevo corazón. No nos salvamos porque guardamos la ley.
sino que Dios nos salva y luego por deleite guardamos la ley. Y el que dice no tengo que obedecerle porque le conozco es mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Noten la linda promesa también en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Dice aquí esta linda promesa: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su ¿qué? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Saben que muchos cristianos hoy en día dicen yo no estoy bajo el viejo pacto, sino que estoy bajo el nuevo pacto? En el antiguo pacto era por ley, ahora es por gracia. Los que dicen esto no saben lo que están hablando, porque en ambos pactos hay ley. La única diferencia es que en el viejo pacto los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto los 10 mandamientos están escritos en el corazón. Los mandamientos no cambian, lo que cambia es el lugar a donde están escritos los 10 mandamientos. De nada me vale tenerlos escritos en tablas de piedra. Para yo poder obedecer y querer obedecer a Dios, tengo que tener esos mandamientos escritos ¿a dónde? En el corazón. Saben que hay una profecía mesiánica muy bonita en cuanto a Jesús. Se encuentra en el Salmo 40 y el versículo 8, donde dice el salmista hablando de Jesús: me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mis entrañas o en mi corazón. ¿Por qué se deleitaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre? Porque la ley estaba escrita ¿dónde? La ley estaba escrita en el corazón. Es decir, la única forma en que puede cambiar nuestra conducta es si Dios transforma y cambia nuestro corazón por medio de la experiencia que se llama el nuevo nacimiento o la conversión. El concepto de la ley y la gracia en el Nuevo Testamento es claro, y en el Antiguo Testamento también. Mira lo que Pablo dice en Romanos 3:28, hablando de la ley, del papel de la ley, de la función de la ley. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Clarito. Para tu salvación, la ley no ejerce función. La función de la ley no es salvadora. Eres salvo solamente por la gracia. En el Antiguo Testamento, Israel no fue libertado de Egipto porque guardó la ley. Israel guardó la ley porque fue libertado de Egipto. Romanos 3:20, ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie será justificado por guardar la ley. Nadie será salvo por guardar la ley. ¿Pero qué dice? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es solo como un espejo, solo para mostrarte si estás andando en los caminos de Dios o no. No para salvarte. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero mira lo que Pablo sigue diciendo en Romanos 3:31. Luego, pues, por la fe invalidamos la ley, y él responde: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que para Pablo no había discusión, no había contrariedad entre la gracia y la ley. Ambos estaban juntos, gracia y ley. Y en el Antiguo Testamento igual, el concepto es el mismo. Dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién es ese quién? Jesús. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos llamó del pecado, de la miseria, de la oscuridad en que vivías? ¿Quién te llamó? Jesucristo. ¿Quién te salvó? Jesucristo.
¿Y por qué te salvó? Dice Pablo, no conforme a nuestras obras. No por tus obras, porque por tus obras tú y yo merecíamos morir por nuestras obras. Leo de nuevo el texto todo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia es eterna, querido. La gracia no empezó en el Antiguo Testamento. Si tú lees detenidamente el libro de Deuteronomio, vas a encontrar ahí la esencia de la gracia de Dios. Cristo está en el Antiguo Testamento, Cristo está con nitidez en el libro de Deuteronomio. Él es la roca, Él es el agua, Él es el pan, Él es el maná, Él es la columna de fuego, Él es la nube protectora. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso yo digo siempre que el libro de Deuteronomio es un libro cristocéntrico. Jesús es el centro de todo. Lee lo que dice Hebreos capítulo 8:6. Dice, ahora tenemos mejor ministro. ¿Por qué? Porque ahora el mediador es Cristo. Mejores promesas porque es Cristo. Y en este pacto, dice Hebreos 8:6 al 10, en este pacto lo que haré, dice Jehová, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cómo es sellado el nuevo pacto? El nuevo pacto es sellado con mejores promesas y un mejor sacrificio. ¿Por qué mejor sacrificio? Porque el nuevo pacto está la sangre de Cristo. Por eso es que el nuevo pacto es mejor. Pero el nuevo pacto anula la ley de ninguna manera. Lo coloca ahora en el corazón de las personas para que a través de la fe puedan obedecer de manera natural. ¿Ya te diste cuenta entonces la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿O la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto no anula la ley de Dios. Lo coloca en el corazón. ¿Qué hacemos entonces con esos textos del apóstol Pablo? Alguien puede decir, pastor, pero Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito aquel que no permanece en las cosas de la ley. Ah, muy bien, ese texto es muy lindo. ¿Y por qué dice Pablo esto? ¿Quiere decir que las personas que guardan la ley son malditas? No. Si el mismo Pablo dice, gracias a la ley yo conozco cuál es el pecado. Lo que está diciendo Pablo es, malditos los que dependen de la ley para salvarse. Aquellos que piensan que por obras se salvan están perdidos porque la salvación es por gracia. Pero también lo están aquellos que anulan la ley de Dios pensando que la gracia terminó con ella. ¿Cuál es el equilibrio? Soy salvo por gracia y su gracia me coloca en armonía con su ley. Maldito es aquel que quiere encontrar salvación por sus propias obras. Porque eso es la maldición de la ley. En que una persona se aleja de Cristo para justificarse por sus propias obras. Eso trae maldición. Aquí lo que Pablo está atacando no es la ley, sino el legalismo, donde habían personas que pensaban que por guardar la ley iban a salvarse, cuando la salvación es por gracia. El equilibrio correcto es soy salvo por gracia y su gracia me transforma, porque coloca su ley en mi corazón y la fe, por medio de la fe, me torna un obediente natural. Hay otro texto en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ah, pastor, aquí dice que nos redimió de la maldición de la ley. Claro. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y Él tomó nuestra maldición muriendo en nuestro lugar. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición, porque la ley condena. ¿Qué cosa dice la ley? La paga del pecado es muerte. Pecaste, tienes que morir. Pero Cristo se coloca, Él nos libró de la maldición. ¿Eso significa que anuló la ley? No. Nos quitó la maldición que trae la ley, que era la muerte. Otra cosa. Jesús dice en Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es la evidencia del amor de Dios. Colosenses 2:14, hay muchas personas que dicen, ahí está el texto. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí dice que la ley fue clavada en la cruz. Espera un momento. ¿Qué acta de decretos? No dice ley. Tú sabes que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes.
Y sabes que las leyes más importantes que ellos tenían eran las leyes de purificación y eran las leyes de sacrificios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley. ¿Es la ley moral o es la ley de ceremonias? La ley que fue anulada en la cruz es aquella ley que tuvo un cumplimiento con la muerte de Jesús. Es decir, todas aquellas leyes ceremoniales fueron cumplidas y fueron terminadas en la cruz. Después de la muerte de Jesús no necesitamos más sacrificar un cordero, porque Cristo es nuestro mayor sacrificio.